Cuando oímos hablar de grandes modelos de lenguaje o LLMs, pensamos inmediatamente en aplicaciones como ChatGPT, Claude o Gemini, es decir, que asociamos estas aplicaciones a modelos de lenguaje que son capaces de generar texto. Pero realmente estos no son los únicos grandes modelos de lenguaje que existen, porque existe otro conjunto de modelos que no generan texto y que en lugar de ello lo que hacen es tomar un texto de entrada y representarlo a la salida numéricamente como un vector o un embedding. Estos modelos se conocen como LLMs de representación y son la base de muchas aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. Así que en este video les voy a explicar en detalle qué es un gran modelo de lenguaje de representación y en qué tipo de aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural los podemos utilizar. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido y este tipo de videos, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con rutas de aprendizaje que les permitirán construir su carrera a través de cursos, proyectos y tutoriales. Podrán encontrar rutas que van desde la formación básica como científicos de datos hasta especializarse en campos como la visión por computador, el análisis y generación de pronósticos con series de tiempo o el procesamiento del lenguaje natural, entre otros. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, para entender qué son estos modelos de representación, tenemos que recordar qué es una red transformer. De las redes transformer les hablo en un video que les dejo por acá enlazado en la parte de arriba, pero la idea básica de la red transformer creada originalmente, por allá en el año 2017, es permitir la traducción de texto de un idioma a otro. Entonces, cuando se definió esa arquitectura, se tomaba un texto de entrada en un idioma y se llevaba a un primer bloque que se conoce como el bloque de codificación. Y lo importante de este bloque codificador es que toma ese texto de entrada y a la salida genera una representación vectorial de ese texto, que se conoce como los embeddings. De los embeddings también les hablo en varios videos que tengo acá en el canal. Y esos embeddings tienen un elemento importante y es que preservan el significado del texto de entrada. Es como tener el texto de entrada pero codificado numéricamente. Esa es la idea básica de los embeddings y esto es clave para lo que vamos a hablar en un momento. Y para realizar la traducción de texto, esos embeddings del texto de entrada se llevan a un bloque de decodificación, que lo que hace es tomar esos embeddings, lo lleva a través de estos bloques de procesamiento y genera a la salida este decodificador el texto generado en el idioma destino, por ejemplo, en idioma español. Esta es la arquitectura básica de una red transformer. Y entonces con el tiempo fueron evolucionando las aplicaciones de esta red transformer más allá precisamente de la traducción de texto y por allá en el año 2018 aparecieron los modelos GPT, que son modelos generativos y que toman únicamente el bloque decodificador porque precisamente es el que está encargado de generar texto. Y este tipo de modelos, GPT, son la base de aplicaciones como ChatGPT, Gemini o Claude. Y lo importante a tener en cuenta acá es que usan únicamente el bloque decodificador de una red transformer. Pero de estos modelos no vamos a hablar en este video. Lo que nos interesa es el otro elemento de estos videos, que es el bloque codificador, es decir, el bloque que se encarga de tomar un texto de entrada y de generar a la salida embeddings o representaciones vectoriales que preservan la semántica o el significado de ese texto de entrada y que son precisamente los modelos de representación, los LLM de representación. El primero de ellos fue el modelo BERT. También de BERT les hablo en detalle en un video que les dejo por acá enlazado, pero luego fueron evolucionando siguiendo esta misma filosofía de tomar un texto de entrada y representarlo vectorialmente. Por eso se conocen como LLMs de representación. Entonces entendamos en detalle las características de estos modelos de representación. Como mencionaba hace un momento, este modelo toma un texto de entrada y a la salida entrega una representación vectorial de ese texto de entrada. Y esta representación vectorial es precisamente lo que se conoce con el término embedding. Y lo clave de estos embeddings es que codifican la semántica o el significado del texto. Entonces, por ejemplo, textos que tengan significados similares van a tener embeddings similares. Por ejemplo, si a este LLM de representación
le presentamos la frase el gato durmió todo el día, a la salida nos entrega una codificación vectorial, un embedding de esa frase de entrada, pero si introducimos por ejemplo la frase el perro no se ha despertado, que es diferente a la del gato durmió todo el día, pero cuyo significado de todos modos es similar, pues a la salida vamos a tener un embedding, una representación vectorial similar a la del primer ejemplo. Pero si tenemos textos con significados distintos, van a tener embeddings distintos. Por ejemplo, tenemos el embedding del gato durmió todo el día, pero si ahora le presentamos la frase el avión aterriza en 1 hora, a la salida tendremos un embedding bastante diferente de el gato durmió todo el día. Así que teniendo claras las características de estos grandes modelos de representación, veamos cuáles son las aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural donde podemos utilizarlos. Podemos usarlos, por ejemplo, para clasificar textos. Es decir, que si tenemos un LLM de representación y le presentamos textos con significados similares, esos textos con significados similares pueden pertenecer a una categoría determinada. Por ejemplo, si queremos hacer clasificación de sentimientos y tenemos un primer texto que dice fue la mejor película del año, ese texto tendrá un embedding determinado, pero cuando introducimos otra frase como por ejemplo la verdad me gustó mucho el final de la película, tendrá un embedding ligeramente diferente al anterior, pero ambas frases conllevan un significado similar, que es un sentimiento positivo. Entonces podríamos usar ese gran modelo de representación para clasificar estos textos como un sentimiento positivo, o si por ejemplo el texto de entrada de esa hora en realidad esperaba mejores actuaciones, ya tendrá una connotación más negativa, por tanto la representación vectorial va a ser diferente de los dos casos anteriores, y si tenemos la frase no sé por qué a la gente le gustó tanto, tendrá también una connotación negativa, un embedding diferente a los dos casos anteriores, y por tanto podríamos usar esos embeddings para clasificar esos comentarios como sentimientos negativos. De hecho, en la Academia Online tengo un curso precisamente enfocado en la clasificación de texto usando grandes modelos de lenguaje donde explico esto en detalle y también vemos de forma práctica cómo usar estos grandes modelos de lenguaje para tareas de clasificación, así que les dejo por acá enlazado en la parte de arriba del curso. O también podemos realizar clustering de textos para agrupar textos con significados similares. Es decir, que si tenemos un LLM de representación, y tenemos, por ejemplo, la frase o un documento que habla de una ley, la ley 2582 de 2013, y tenemos otro documento donde se habla del próximo Gran Premio de Fórmula 1, y tenemos, por ejemplo, un cuarto documento que habla de una sentencia legislativa del pasado mes de abril, y un último documento donde habla de que un piloto ganó las últimas 5 carreras. Si presentamos esos documentos a un LLM de representación, los embeddings que obtendremos, que preservan el significado de esos textos, tendrán codificaciones diferentes. Pero, por ejemplo, los que están asociados a las leyes y a la sentencia tendrán una codificación determinada, los embeddings de color verde, por ejemplo, y los que hablan de automovilismo, Fórmula 1 y de pilotos tendrán un embedding diferente de color amarillo. Entonces, esa información que está codificada en los embeddings la podemos usar para generar agrupaciones de textos dependiendo de las temáticas de esos documentos. Entonces tendríamos, por ejemplo, del lado izquierdo textos sobre legislación y del lado derecho textos sobre automovilismo. Y esta es la idea básica del clustering de texto. También en la academia tengo un curso que se llama Clustering de texto y modelado de tópicos, donde vemos precisamente cómo usar este tipo de modelos de lenguaje para implementar este tipo de aplicaciones. O también podemos realizar lo que se conoce como búsquedas semánticas para retornar los textos más relacionados con una consulta introducida por el usuario. De estas búsquedas semánticas les hablo en un video que tengo acá en el canal, pero la idea básica es que el usuario escribe una consulta donde se corrió la última carrera de Fórmula 1, por ejemplo, y tenemos unos documentos que pueden contener una respuesta a esa consulta. Hay un documento, por ejemplo, que habla de que la carrera de Fórmula 1 se corrió en Monza, otro donde dice la manzana de la discordia, otro donde dice la fórmula se preparó en un laboratorio, y otro que dice corrió tan rápido como un cohete. Entonces, si llevamos esta información, la consulta y los documentos, al LLM de representación, a la salida en esta búsqueda semántica podremos identificar de estos documentos cuál o cuáles son los que podrían contener la respuesta a esa consulta. Es decir, el documento semánticamente más cercano a esa consulta. Y estos modelos se construyen con base precisamente en LLMs de representación. Y otra aplicación muy usada en la actualidad son los sistemas RAG o Retrieval Augmented Generation, de los cuales también les hablo en un video anterior. Y la idea básica de estos sistemas es que el usuario plantea una pregunta, una consulta. Tenemos una base de datos vectorial, es decir, una gran cantidad de documentos pero codificados como embeddings en una base de datos.
Y esa información se lleva también a un LLM de representación que analiza la pregunta hecha por el usuario, compara, digamos, esa pregunta con lo que está en la base de datos e identifica dentro de la base de datos qué documentos podrían responder a esa pregunta, y esa información se la lleva a un modelo generativo que va a tomar lo que proviene del LLM de representación o de ese núcleo buscador donde la base es el LLM de representación, y con base en esa información genera una respuesta en lenguaje natural para el usuario. Como acabamos de ver, los grandes modelos de lenguaje generadores de texto no son el único tipo de modelo que podemos usar para desarrollar aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. De hecho, para aplicaciones como la clasificación de texto, el clustering de texto, la búsqueda semántica o los sistemas RAG, estos modelos generativos no resultan adecuados, y lo mejor es construir este tipo de aplicaciones usando precisamente modelos de representación como los que vimos en este video. Incluso estos modelos de representación tienen una ventaja importante frente a los modelos generativos, y es que generalmente tienen menos parámetros y por tanto requieren menos recursos computacionales para su uso. Así que en últimas resulta clave usar el modelo adecuado, sea generativo o sea de representación, dependiendo de las características y del problema de procesamiento del lenguaje natural que estemos resolviendo. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó, nuevamente los invito a darle un pulgar hacia arriba, a dejarme abajo sus comentarios o las dudas que tengan del video y a compartirlo con todos sus amigos y conocidos. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.